¿Qué es el psicoanálisis? ¿Qué es una pulsión? I started my professional activity as a neurologist. Sur le mot d'esprit, qu'est-ce qu'il dit d'autre? My name is Sigmund Freud. De Jacques Alain Miller llamado Los signos del goce, Silet. Comme ça, parenthèse, comme ça. Cuando los seres humanos son despertados comparten el mismo mundo, pero que cuando duermen cada uno tiene el suyo. En esta sexta conferencia, Premisas y Técnica de la Interpretación, Freud parte de una premisa que el sueño no es un fenómeno somático sino psíquico. Eso ya es, digamos, un avance sobre la conferencia anterior, donde él se había esforzado por mostrar que si bien el sueño podía responder a estímulos externos o internos, y al decir, bueno, externos quedó ilustrado, por ejemplo, cuando sonaba el despertador, y para continuar durmiendo, que recuerden que diferenciamos el soñar del dormir, para continuar durmiendo, para continuar el estado de reposo, el sueño lo que produce es la transformación del estímulo exterior del sonido del reloj o de la alarma en un sueño. Campanas o que suene el teléfono y que contestó, etcétera, todo eso para seguir soñando. Pero también se decía que había estímulos internos. Y al decir internos se refería a somáticos. Iba entonces a los experimentos de la psicología experimental de entonces, de cómo alguien lo podían punzar mientras dormía y él soñar de que lo había picado una abeja o que le habían hecho una inyección, etcétera, para seguir durmiendo. Pero el que el sueño responda a estímulos internos, orgánicos, digamos, no quiere decir que sea algo orgánico, sino que es una construcción psíquica. Es por entero un escenario, una representación, como un cine propio. Es el cine privado de cada quien, el sueño. Ahí es donde se presentan las películas, ahí es donde se empelicula, como dicen coloquialmente. Eso es interesante porque entonces ya nos va a llevar a un terreno completamente anímico, completamente psíquico, y es ahí donde podemos aprender algunas cosas nuevas sobre el sueño. Bien que ha coqueteado ya un poco diciendo los antiguos usaban también el sueño para adjudicarle un significado. Y es allí donde llega precisamente a esa paradoja de que más que suponer en un adivino o en un otro el significado del sueño, recuerden que todo esto Freud lo está formalizando a partir de la experiencia de escuchar a sus pacientes. Ese es el laboratorio de Freud. El laboratorio de Freud es su consultorio donde escucha a los pacientes, y escuchar a esos pacientes es la práctica que a él le permite, tomando muy en serio eso que está haciendo, tratar de inferir cómo se compone el aparato psíquico, cómo funciona un lapsus, cómo funciona un sueño, porque son los pacientes que vienen y le cuentan los sueños. Y entonces él se interesa a los sueños. Pueden ser una fuente para el tratamiento.
Entonces, lo interesante es que mientras que en la antigua forma de interpretación de los sueños, el significado venía del intérprete, Freud nos dice que es el soñante el que puede decir algo de su propio sueño. No es un saber previo, construido, escrito en un manual, el que va a dar cuenta del sueño de alguien, sino que se necesita que el soñante mismo diga algo de él. Es interesante saber dónde está depositado el significado. Para los adivinos es en el adivino que a partir del relato del sueño él va a adivinar a partir de un código. Para Freud es en el soñante mismo que esa significación habita. Eso es completamente distinta ya en la práctica de la adivinación a la práctica de la interpretación del sueño como lo tenemos. Porque la práctica de la adivinación se basa en un manual donde siempre que alguien sueñe algo significa lo mismo. Hay un poco los libritos folclóricos que dicen la interpretación de los sueños. Entonces, usted soñó con un toro, eso es un problema. Usted soñó con una culebra, eso es un enredo. Usted soñó que estaba cagado, eso es buena suerte. Pero no es ese tipo de interpretación, porque fíjese que ahí el saber es previo y es para todos igual. Mientras que si el saber de lo que significa el sueño lo tienes el soñante, entonces no hay manual. De la misma manera que el sueño es el cine de cada uno, bueno, el significado también es para cada uno lo produce. Entonces ahí es donde viene esta frase tan extraña. ¿Qué hacen ustedes si yo les digo algo que les resulta incomprensible? Me preguntan qué quise decir, ¿no es cierto? ¿Por qué no podríamos hacer lo mismo? Inquirir al soñante por el significado de su sueño. Esa es la técnica. Él trata el sueño como un lapsus. ¿Usted qué iba a decir? En vez de decir que abro la sesión, que era lo que yo quería decir, dije que la cierro. Bueno, ¿y por qué? Ahí está inquiriendo al mismo que cometió el lapsus a asociar libremente sobre él. No es que desde un código externo diga, usted lo que quiso decir. No. Es él. Si él iba a decir una cosa y dijo otra, es él el que tiene que decir alguna cosa. Eso es muy importante para ir diferenciando en la técnica. Y entonces llega a la frase enigmática que digo, y es que es muy posible y aún muy probable que el soñante, a pesar de todo, sepa lo que el sueño significa. Así diga que no se le ocurre nada, que no asocia nada. Pero fíjese que cuando Freud dice es probable, es posible y aún muy probable que el soñante, a pesar de todo, sepa lo que su sueño significa. ¿Dónde está suponiendo el saber? Está suponiendo el saber en el paciente, en el soñante, no en el intérprete. Y eso es fundamental. Fundamental porque la práctica médica, la práctica hipnótica, la práctica de la sugestión, es un biopoder, un poder sobre lo vivo, como dice Foucault, donde el que tiene el saber es el que tiene el poder. Entonces el médico es el que sabe, el sugestionador es el que sabe, el hipnotizador es el que sabe. Cuando usted va donde el médico es porque supone que ese médico sabe. Si usted supone que él está bien preparado, que es muy joven, que no tiene experiencia, que se le han muerto muchos pacientes, etcétera, usted no va.
Va incluso a las ciegas, suponiendo que él es un especialista que ha dedicado toda su vida a estudiar tal cosa. Y por eso va, porque supone en él un saber. Eso es importante. En ese sujeto supone un saber. Sujeto, supuesto, saber. Pero Freud, incluso en esas experiencias con Bernheim en la clínica de Nancy, él veía que sometían a hipnotismo a estas personas y que algunas se resistían a ser hipnotizadas. Y Bernheim gritaba, pero no se contrasugestione, como quien dice, sométase, déjase. Y Freud decía que en su fuero interior él pensaba, pero si tiene todo el derecho a no dejarse hipnotizar, a no dejarse sugestionar. El otro lo utilizaba un poco como un espectáculo. Ante los estudiantes hipnotizaba a alguien y le daba órdenes de que se colocara en posiciones extrañas. Y luego al despertar, por supuesto, no recordaba nada. Pero como todos lo habían visto, entonces se reían, pero era porque había un sometimiento de la voluntad del hipnotizado sobre el hipnotizador. ¿Y por qué había ese sometimiento? Porque suponía que el hipnotizador estaba investido de una autoridad, de un poder, de un saber. Eso es un fenómeno interesante, la sugestión y la hipnosis. Porque la sugestión y la hipnosis funcionan exactamente como un enamoramiento artificial. Cuando uno está enamorado, imagino que a la mayoría les ha pasado, ya tienen como más de 18 años, no hay juicio crítico, el juicio crítico desaparece. Son los amigos y las amigas y la familia que quieren abrirle los ojos. Lo mira, porque estás enamorado o enamorada de esa persona. Si lo que quiere es jugar con vos, si no te toma en serio, si mira cómo te hace sufrir, cómo tal. Eso no se escucha. Ciega, sorda, muda, como dice la canción, y además como débil mental. Ay, léelo o lee la paralela. También pasa eso en las masas. Ustedes ven, por ejemplo, los grupos religiosos que pierden el juicio crítico completamente respecto al pastor, respecto al cura, respecto al jefe de la secta, y comienzan a dar los diezmos y después a dejarle los bienes y después se pierde el juicio crítico. Ese es un abuso de poder. Y Freud dijo, hay un abuso de poder en la relación médico-paciente. No voy a ejercer el hipnotismo. Y renunció al hipnotismo. Tuvo que aprender, pero él renunció al hipnotismo. También renunció a la sugestión. Él usaba la sugestión al principio, que era muy sencilla. Por ejemplo, cuando él inquiría, para retomar los términos de la conferencia, al paciente, recuerde en este momento lo que le produjo el olvido de ese nombre. No se me ocurre nada. La sugestión consistía en decirle, cuando yo ponga mi mano sobre mi frente, tú vas a recordarlo. Y ella inmediatamente lo recordaba. Es un fenómeno de sugestión. Pero él ya no quiso tocar el cuerpo, ni ver, sino que supuso el saber ya no en él, sino en el paciente. El sujeto supuesto saber ya no es el médico. Freud en esta frase lo que está diciendo es que hay un saber en el paciente, pero se trata de un saber, como ella nos lo escribió muy bien acá, un saber que no sabe lo que sabe y por eso cree que no lo sabe. Parece una adivinanza. Pero es para decir, hay un saber en el paciente, así él no sepa que lo sabe. Cuando ustedes en estas conferencias encuentren la letra en bastardilla, en itálicas, es porque Freud se esmera allí en poner en la escritura tipográfica un énfasis.
hay que detenerse ahí y pensar por qué Freud esto lo subraya, por qué él pone estas itálicas. Y en efecto, él subraya solo que no sabe lo que sabe y por eso cree que no lo sabe. Pero ya para Freud, algo se desplazó. No es él el que sabe. Fíjese que él está depositando un saber en sus pacientes. Ya esto no es el esquema médico. En el esquema médico no se le dice a alguien, usted le duele el riñón, entonces cuénteme del riñón. ¿Y qué será lo que le pasa al riñón? Y la disfunción del riñón, ese saber está en usted. No. Él es el que ha estudiado el riñón. Pero aquí se trata de un objeto distinto, que es el inconsciente, y que quien sabe del inconsciente es el sujeto mismo, solo que no sabe que sabe. Entonces, ¿cómo hace? Primero hay que preguntarse por qué es inconsciente. Hay un contenido que, digamos, en un momento dado fue consciente. Supongamos, el contenido es, hubo una chica que se apellidaba Hedwig, y en un momento dado eso fue consciente, que le gustó Hedwig. Pero supongamos que Hedwig, no lo dice, pero inventémoslo, bien que aceptó alguna vez salir con él, y entonces tomaron un vino, y en ese momento le confesó que ella era lesbiana, y que se había hecho una cierta ilusión, una cierta esperanza, dijo, entonces no va a ser posible, es mejor que yo olvide a Hedwig. Y entonces hace un esfuerzo por desalojar de su conciencia a Hedwig y la relega al inconsciente. Cuando uno relega al inconsciente algo, quiere decir que lo reprime. Y el primer movimiento es un rechazo. Es un rechazo, como yo de eso no quiero saber. Que yo creo que todo el mundo ha dicho eso. No, a mí no me hablen de eso, yo de eso no quiero saber. Hagan ustedes eso, desenvuélvanse, ustedes verán qué hacen con eso. A mí no me involucren, de eso no quiero saber. Así nos comportamos nosotros con ciertos contenidos, de tipo sexual, de tipo agresivo, en fin, cosas que nos causan displacer. Por ejemplo, a este hombre le causó mucho displacer que la persona en la cual él se estaba interesando tuviese una orientación sexual distinta. Hay un, entonces, esfuerzo consciente de desalojar. Pero no lo manda al preconsciente, porque el preconsciente es como una memoria. Recuerden lo que yo les dije, la conciencia es estrecha. La conciencia es como un caminito en un desfiladero. No cabe sino una representación a la vez. En esos caminitos en que uno va y si se encuentra otro, alguno de los dos se tiene que devolver para encontrar uno, porque los dos no caben por el mismo camino. Eso es la conciencia. O uno está poniendo atención o está preocupado por otra cosa. Entonces, si así es la conciencia, hay en cambio una memoria que se llama el preconsciente. Preconsciente es antes de pre o despuesito de conciencia y preconsciente, casi consciente. Ahí hay recuerdos, ahí hay como un depósito de imágenes, de cosas que no están en la conciencia, porque en la conciencia no cabe todo. Si uno está en la atención, no puede estar recordando. Si está recordando, se le va la atención. Entonces, en el preconsciente es una memoria donde hay una serie de representaciones, de imágenes, de palabras, de sonidos, de todo eso. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, ¿se acuerdan cuando hicieron la primera comunión? ¡Ay, sí, tan bueno! Tenían vestido,
fue la primera fiesta, me dieron muchos regalos y vienen imágenes. Es porque ese recuerdo está en el preconsciente, disponible, está disponible para llegar a la conciencia. Eso es un saber, un legado que está a la mano. Pero si hay alguna cosa que les produjo displacer, ya eso no se queda en el preconsciente, sino que hay un esfuerzo para desalojarlo al inconsciente. Entonces todo el mundo dice, sí, acordate cómo en esa, yo no me acuerdo si no del baile, tal cosa, sí, pero acordate que ya después te pegaste esa rasca y entonces estabas vomitando y el pelo te quedó oliendo asqueroso y estabas ahí. Yo, pero no, ¿cómo así? No, yo de eso no me acuerdo. Claro, es desagradable, no quiere saber de eso. Entonces es un saber, hay un saber del cual disponemos porque nos causa placer. Los regalos, la fiesta, una cosa, la otra. Pero todo lo que nos produce displacer, hay un esfuerzo consciente o preconsciente de relegarlo al inconsciente. No es el inconsciente que quiere reprimir, no, porque tenemos exactamente lo contrario. Lo que está en el inconsciente quiere emerger, quiere volver a aparecer. Y tanto quiere retornar a la conciencia que si lo logra, produce sueños, produce lapsus, produce olvidos, en fin, todas las formaciones del inconsciente. Todo eso son retorno de lo reprimido. Todos soñamos, todos los días de la vida soñamos. Soñamos, es decir, lo inconsciente vuelve a aparecer en imágenes en la conciencia, pero de manera alucinatoria. Somos unos alucinados. Todos los días alucinamos. Ese es nuestro cine privado, nuestro teatro privado. Esa es la otra escena en la que se desarrolla la mitad de nuestra vida. Pero entonces, ¿qué pasa cuando me despierto? Que vuelvo a activar desde la conciencia y el preconsciente la represión sobre esos contenidos soñados. De nuevo es un no quiero saber de eso. No quiero saber de esa decepción, no quiero saber de esa tristeza, no quiero saber de ese displacer o no quiero saber de ese placer que yo no me permito. ¡Qué horror! No. Y se reprime de nuevo todos esos contenidos que durante la noche trabajaron para emerger. Resultado, no soñé. Incluso dice, tuve una noche tranquila, no soñé. Al contrario, uno debe decir, tuve una noche tranquila porque como soñé toda la noche pude dormir, pude descansar. Eso sí, no recuerdo nada. De pronto recuerdo por allá una palabrita, un resto, un residuo, una pequeña escena, pero es tan pequeña que no vale la pena y la olvidamos en el resto del día. Por eso siempre aconsejo a mis pacientes cuando están tienen esa dificultad, que pongan en el nochero una pequeña libretica y no olviden el lápiz. Porque cuando uno despierta, de pronto le queda una pequeña imagen, escriba 2 palabritas y con esas 2 palabras que escribe ya va a recordar el resto del sueño en general. Pero hay gente que no. Y hay que saber por qué después. Entonces, lo interesante de este párrafo es que justamente nos está diciendo que el inconsciente es un saber. Lo que sabe, ese es el saber. Pero es un saber que no se sabe que se sabe. O que no se cree que se sabe. Es más fácil creer que el saber está en otro. Y uno no. Cualquiera va donde la adivina. Dígame esto qué significa. Pero cuando va donde un analista, el analista no se le comporta como el oráculo, yo voy a decir qué quiere decir tu sueño, sino que le devuelve la pregunta, ¿qué se te ocurre?
Es decir, si el sueño es soñé con HE, eso es un significante 1. Y lo que se está buscando es una asociación con un significante 2. ¿Qué se te ocurre? Cuando uno le pregunta al otro, ¿qué se te ocurre? Es porque supone que el saber está en él. Entonces fíjese que aquí ya hay una inversión, porque el psicoanálisis toca un poco con las sabidurías antiguas, donde el saber no está afuera, sino que el saber está en sí mismo. Reenvía al sujeto a su propio saber. Así, suponga que él no sabe que lo sabe. Ese saber que estás buscando no está afuera, está en ti. Ay, entonces, ¿cómo puedo saberlo? Puedes saberlo, pero tenemos que tener un método para sacar el saber que tú crees no saber de ti mismo. El saber sobre el inconsciente. Esa es la diferencia fundamental entre la interpretación de los sueños en psicoanálisis y la interpretación de los sueños en cualquier otro contexto cultural, mágico, antropológico, histórico, etc. Que el saber no se supone afuera en un código rígido y universal, sino que el saber se supone en el soñante. Y se trata de aplicar ciertas técnicas para que el soñante mismo pueda producir, pueda hacer emerger el saber reprimido y que por tal él cree que no sabe que sabe. Y eso es absolutamente sorprendente, porque una cosa es uno leerse este texto de Freud, otra cosa es leerse la interpretación de los sueños, donde se multiplican y se multiplican los ejemplos y donde ya entonces uno asocia sus propios sueños, así yo una vez soñé tal cosa, tal otra, ¿qué querrá decir? En fin. Pero otra cosa es cuando un propio sueño es interpretado. Y cuando uno va produciendo un saber y uno se sorprende de que en efecto ese saber sobre el significado de ese sueño estaba en uno y uno no sabía que estaba. Eso es una experiencia absolutamente sorprendente. Entonces, por eso puede decir, el sueño es un fenómeno psíquico y además hay cosas anímicas que él sabe sin saber que las sabe. Ahí ya no es una práctica médica, porque el saber está en el paciente, de un objeto que está en el paciente. Ahora será cómo lograr que eso que él cree que no sabe, emerge. Y sigue siendo una técnica absolutamente simple. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué te viene a la mente? Claro, él recuerda esa otra experiencia donde creo que era con Jung, en la clínica Burlowski, donde se le daba una representación de partida al otro. ¿Qué se te ocurre con casa? Casa, hogar, vivienda. Entonces primero uno se va es por los significados. Pero ¿qué más? No, yo recuerdo muy bien cuando vivimos en la primera casa y después la segunda casa y la tercera casa, y a esa casa están asociados recuerdos. Ya comenzamos la asociación libre a partir de un elemento. Pero aquí el elemento no es el analista el que le da la representación de partida al paciente. No es que él llega, se sienta ahí, buenos días doctor, ¿cómo está? ¿Qué te trae por acá? No, que estoy un poco angustiado. Bueno, di qué se te ocurre con lámpara, ¿no? O qué se te ocurre con puerta. Sino qué se te ocurre cuando dices angustiado. O sea, es él mismo el que pone la palabra, el otro le dice qué se te ocurre con ella. Por eso es que en el ejemplo del vino, lo deja hablar, es muy bonito,
un extranjero me invitó a beber el vino italiano. Le sucedió en el restaurante olvidar el nombre de un vino que quería pedir porque lo tenía en el mejor de sus conceptos. Tras una multitud de ocurrencias sustitutivas, pues ¿de quién? De él, que se produjo el olvido. Yo pude inferir que el miramiento que él tenía por ese nombre olvidado era una Hedwig. Y ese miramiento, esa especie de inhibición de decir ese nombre, fue el que hizo que olvidara el vino. No quería recordar a la Hedwig. No quería recordar. Pero luego que comenzó a dar las ocurrencias, surgió un saber. Estaban hablando era de vino. Y a él le vino fue ocurrencias de palabras que dio con el nombre de una joven con la cual había tenido, digamos, una decepción. Una decepción, un displacer, no quiso saber y por eso se olvidó. Eso quiere decir que cuando uno quiere olvidar una cosa, no solo la olvida como tal, sino que olvida el circuito de las otras cosas que le recuerdan a eso que quería olvidar. De la misma manera, por ejemplo, que cuando ustedes están haciendo un duelo, lo primero que quieren es eliminar todas las cosas que les recuerdan la persona querida perdida. Entonces ya no más fotos, ¿cómo así que vamos a dejar el cuarto como tal? ¿Cómo así que vamos a dejar las cositas del perrito ahí si ya se murió? Queremos eliminar todas las cosas que nos recuerda el dolor de esa pérdida. Pero en ese querer olvidar todas las cosas, todos los recuerdos, todas las fotografías, incluso en algunas culturas es prohibido mencionar el nombre del muerto, porque mencionar el nombre del muerto es evocar todo el dolor de todo eso. Así procede en el inconsciente. Cuando algo se reprime, no solamente se reprime ese contenido, sino los nexos asociativos que alrededor de él se tejen y que podrían recordarlo. La técnica de la interpretación de los sueños procede exactamente a la inversa. Tomar el menor vestigio que por ahí quedó para a partir de allí reconstruir la cadena para capturar el elemento reprimido. Si eso es así, entonces estamos suponiendo que para llegar al inconsciente tenemos un instrumento poderoso, el lenguaje. Solamente a través del lenguaje podemos escuchar el inconsciente, porque ya sabemos que no se ve. Toda la argumentación primera era para decir, no es visible, pero podemos inferir cosas, la existencia de cosas, así sean invisibles, porque en este caso son audibles. Son audibles. Solamente que tenemos que entrenarnos en cómo escuchar eso que es invisible. El sonido mismo es invisible. Solo cuando lo medimos en ondas, aparecen las ondas, pero eso no quiere decir que vemos el sonido lo escuchamos. Del mismo modo, podemos inferir que existe el inconsciente a partir de eso, pero ustedes podrán darse cuenta de una cosa muy curiosa esta vez, y es que tanto el olvido, el lapsus, como el sueño no son recuerdos nítidos de lo reprimido, sino deformados, disfrazados, transformados, escondidos en otras palabras, como las muñecas rusas, una escondida dentro de la otra. Entonces hay contenidos que emergen pero escondidos en otras palabras. Es bonito el ejemplo de Múnich. Quiero presentarles aquí el análisis de este tipo. Cierto día advierto que ya no poseo el nombre de ese pequeño país de la Riviera, cuya capital es Montecarlo, así como le sucede
y con la edad un poco se acentúa esto, que no viene la palabra. Es que lo tengo en la punta de la lengua, pero no viene. Hay que preguntarse, ¿y por qué no viene? Pues, ¿qué es lo que me impide que recuerde fácilmente? Eso como dice un amigo, ¡ay, hombre, tan bueno aquellos tiempos en que hablábamos de corrido! Hablar de corrido, asociar libremente, que teníamos a disposición nuestra todos los recuerdos, todas las palabras, todos los saberes que habíamos estudiado. Pero eso no es por el tiempo, sino porque existen obstáculos para que eso sea de corrido. Y esos obstáculos son precisamente lo que estamos viendo, la represión, la defensa, un no querer saber. Pero si hay un agujero en lo que escuchamos, un olvido es un agujero. Es como que estábamos precisamente aquí en el S1, luego en el S2, pero cuando íbamos al S3 hay un agujero y solamente podemos decir un S4. Entonces uno dice, ¿qué pasó con el S3? Ahí hay un agujero. Y siempre que hay este agujero, es porque está en otro lugar ese S3. Es porque está en otro lugar, no en la conciencia. Por eso no puede hablar de corrido, sino que aquí hay un agujero. ¿Qué se hace? Detengámonos ahí. Generalmente la gente pasa de corrido y dice, no tiene importancia. La idea que yo quiero expresar es esta. El psicoanálisis dice, al contrario, toda la importancia está en lo no dicho. La importancia está en lo reprimido. La importancia está en el lapsus, en el olvido, en el agujero, en el tropiezo del discurso. Y un olvido es un tropiezo. De la misma manera que ocurrírsele otra palabra, eso es un tropiezo. No poseo el nombre, ya no poseo. Es decir, lo sabía y ya no lo sé. Fíjese que sigue tratándose de un saber. El inconsciente es un saber. Eso es enorme. Porque si fuéramos cartesianos, racionales, conscientes, solo la conciencia tendría un saber. ¿Cómo vamos a suponer un lugar distinto, claro, argumentado en otro lugar? Freud lo hace. Y aquí nos lo está diciendo, aquí en esta retórica sencilla, hecha para, como dirían hoy, para dummies. Él dice que simplemente es como para el delfín. Inusum un delfín, conferencias elementales de introducción al psicoanálisis, donde no me propuse una exposición al uso del delfín. El delfín era, por ejemplo, el chico que había que educar para que fuera a reemplazar después al rey. Y en ese uso tan elemental, él nos está diciendo que al contrario de lo que pensaba René Descartes, hay un saber en otro lugar de la conciencia. Un saber que no sabemos que sabemos, pero que se manifiesta, que se escucha. Ya no poseo el nombre, ya no lo sé, pero supongo que está en otro lugar y voy a tratar de hacerlo salir, de hacerlo emerger, de hacerlo advenir a la conciencia. ¿Cómo hago? Es bien enfadoso, pero es así. ¿Cómo hago? Me sumerjo en todo lo que sé sobre ese país. Es lo mismo que decir, ¿qué se te ocurre con ese fragmento que no recuerdas? Entonces él comienza a tejer las conexiones, los nexos asociativos que rodean eso que no recuerda. Pienso en el príncipe Alberto de la casa Lusignan, en los matrimonios, en su predilección por investigar las profundidades marinas y en todo cuanto puedo reunir. Pero de nada vale, sigue siendo un saber
que no atrapo, que no está a mi alcance, que no está aquí, que pueda simplemente agarrar y traer. Abandono entonces la reflexión y dejo que se me ocurren nombres sustitutivos. Fíjese qué tan interesante. El primero piensa en significados, como casa, vivienda, habitación. Ahí estamos buscando sinónimos desde el punto de vista del significado. Cuando fracasa la idea por el significado, se abandona asociaciones libres. Sigamos nuestro ejemplo. Ya no es el significado de la palabra casa, sino que se te ocurre casi que sonoramente. Cuando te pido que pienses en casa, ¿qué se te ocurre sonoramente? Casa, masa, asa, asadón, asado, taza, cacería, casco, cazar, bueno. Y ya es en el sonido. Esto es muy importante porque esto se les olvidó a muchos psicoanalistas. No es la pesquisa de un significado. Fíjese que el abandonarse, abandono la reflexión, porque no es en el camino de la reflexión, de la introspección, de las ideas claras y distintas, metódicas, paso 1, paso 2, ni siquiera dialécticas, tesis, antítesis, síntesis, no es en la argumentación, sino es una asociación libre, que se me ocurren nombres sustitutivos en el lugar perdido y acuden con rapidez. Monte Carlo, Piamonte, Albania, Montevideo, Cólico. Albania es el primero que me resulta llamativo en esa serie, enseguida se sustituye por Montenegro. Entonces, Montenegro, Monte Carlo, Montevideo, Piamonte, y en todos está mon, el sonido mon. Así como casa, cacería, taza, entonces está asa, 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 y ese asa hace ruido, vuelve. Es por ahí donde vamos a capturar algo, porque vimos en los ejemplos, no solamente los que traía Freud, los que incluso se nos ocurrieron acá, que hay una similitud fónica en las palabras sustitutivas. Picada, pichada. Hay una similitud fónica. Picada. Está cerquita. Es lo mismo. Y al parecer, siguiendo la oposición entre blanco y lo negro, blanco es albus en latín, la palabra negros debería haberla conocido Freud a través del español y el portugués. Después veo que 4 de esos nombres sustitutivos contienen la misma sílaba, mon. Montenegro, Monte Carlo, Montevideo, Piamonte. Y por ahí está la clave. No está en el significado. Ya nos olvidamos del significado. Porque el significado lo vamos a encontrar es con la reflexión. No, olvidémonos del significado. Y capturo de repente el nombre olvidado. De repente. Surgió Mónaco. Y uno está contento de volver a recordar. Uno dice, enseguida te digo, y comienza en un segundo plano a hacer la asociación. Sigue la conversación, sigue las cosas, a ver qué son los nexos asociativos, y de pronto un sonido hace emerger la palabra, Mónaco. Y se dice uno exultante, ¡ah! La encontré. Por consiguiente, los nombres sustitutivos han partido en efecto del olvidado, los 4 primeros de la primera sílaba, el último reproduce la división silábica y toda la sílaba final. Además, con facilidad hallo lo que me escamoteó ese nombre por un tiempo. Mónaco, para él, tiene relación también con Múnich. Es su nombre en italiano. Y esa ciudad, Múnich, para Freud,
había ejercido una influencia inhibidora, es decir, tuvo experiencias displacenteras en Múnich, que en italiano se dice Mónaco. Entonces, para no pensar en Múnich, que lo enfrentaría con experiencias desagradables, prefiere no recordar Mónaco, ya que Mónaco en italiano es la traducción de Múnich. Fíjense que es de una simpleza, de una sencillez, pero tenemos que olvidarnos nuestros hábitos de pensamiento corrientes, precisamente, para poder sensibilizarnos con la emergencia de otra cosa, en este caso el sonido. El sonido. Porque siempre estamos buscando el sentido, el significado. ¿Usted qué me quiere decir con eso? Es que usted me dice eso porque usted está pensando que yo pensé aquello, pero en realidad yo lo que pienso es que usted piensa que yo pienso, y nos enredamos en una discusión de significados interminables. Así se desbaratan las relaciones. Poner un poco de voluntad política con eso puede ser una sugerencia a alguien para que haga un pequeño esfuerzo de que las cosas vayan bien. Tú estás suponiendo entonces que yo no he puesto voluntad política, porque si dices que la ponga es porque no la he puesto. Ya estamos en el malentendido más horroroso. No, yo no estoy suponiendo eso, sino que te estoy diciendo un esfuerzo más. Pero si dices un esfuerzo más es porque piensas que estoy haciendo un esfuerzo menos. No hay salida. Ya entramos en un terreno completamente imaginario. Yo me opongo, tú te opones, estamos enfrentados, somos pares, estamos en guerra. Todo lo que diga puede ser usado en tu contra. Ese es el universo de la comunicación humana corriente. Entonces es muy raro cuando andamos siempre así de prevenidos. ¿Tú qué piensas de mí? ¿Qué me dijiste? ¿Qué me quisiste decir? Yo interpreto que tú me dices eso porque tú estás pensando de mí esto. Estamos suponiendo en el otro siempre contenidos, sentimientos, cosas que nosotros mismos ponemos en ellos. Puede ser que el otro ni esté enterado y, uy, ¿qué es este rollo? ¿Qué pasó aquí? Yo simplemente te dije hola. Claro, me dijiste hola, pero de manera irónica, como quien dice que no te había saludado, estás queriendo decir que dormí contigo. ¿Qué fue ese rollo? Simplemente dije hola. Ese es el malentendido general. Abandonar ese hábito de pensamiento. Y decir cosas que te suenen parecidas. Parece como un juego, pero ¿cómo así? Esto no es pues una disciplina tan seria donde yo pago para venir aquí y usted me dice que diga lo que le suene. Si yo vine fue a saber el significado de mi ser, que es tan importante. Y precisamente es por allí donde eso puede surgir. Es apenas una pequeña introducción que él hace ya un poco reforzado con ejemplos. ¿Qué más podemos decir? A mí me parece enorme que él haya avanzado diciendo el sueño ya no es un fenómeno, no podemos decir que sea un fenómeno somático, biológico. Tiene un sentido, que era lo que había dicho en la conferencia anterior. Pero un sentido muy especial, porque es un sentido enmarcado en un saber que no sabe que lo sabe. Esto seguramente les evocará a ustedes esa anécdota socrática en el que alguna vez Sócrates estaba demostrando en uno de los diálogos de Platón que había un saber innato en cada quien y que había sido adquirido en otras vidas. Entonces, para demostrarlo, llamó a un esclavo y le planteó el teorema de Pitágoras con el que ustedes sufrieron tanto en octavo. Y le dice al esclavo, resuélveme eso. No, pero yo no sé, yo nunca he ido a la escuela. No, pero piensa. Y le va dando le va haciendo algunas preguntas sobre el área, sobre
cuánto mide este lado, cuánto mide el otro, cuánto mide la hipotenusa, hasta que él llega y resuelve el teorema de Pitágoras. Entonces Sócrates dice, vio, él sabía, solo que no sabía que sabía. Pero ahí es para explicar la teoría platónica de explicar que hay unas ideas, unas formas ideales en todos nosotros adquiridas en las distintas vidas, porque todos los griegos creían en esa especie de retorno, de ese retorno en unas vidas y en otras, que todavía tiene bastante credibilidad entre muchas personas de hoy. Solo que las personas de hoy, por ejemplo, el budista dice, sí, en otras vidas, pero no se recuerda nada de la vida anterior. En cambio, los griegos sí pensaban que había manera de recordar. Bueno, esto no es por una vida anterior. Es un saber adquirido en esta vida, y lo único anterior que tiene es que de pronto se refiere a algo infantil. Hay otro pequeño detalle, y es esto se me ocurrió ayer. Es una expresión que dice por acá, en un ejemplo, él ofrece ciertas informaciones que podemos llamar históricas, las comunicará con facilidad, dirá, es algo que se me ocurrió ayer, como en los sueños sobrios ya mencionados, o dirá, esto me recuerda a algo que aconteció hace poco. Esto nos dice ya algo más del sueño, no solamente que no es biológico, no solamente que tiene un sentido, no solamente que puede reaccionar a estímulos internos y externos, sino además que gracias al relato, a la asociación, porque ya dijimos que no se interpreta el sueño, sino el relato del sueño, gracias a esa asociación hay un saber que no se sabe, pero que está próximo a algo que sí sabemos. Por ejemplo, sí, soñé eso porque ayer leí, vi, escuché, porque en estos días estábamos hablando de eso. Quiere decir que hay un resto diurno, eso se llama así, algo que pasó en estos días, un fragmento de una lectura, de una película, de una conversación, ahí hay. Y por ahí se puede comenzar.